días, estamos en Obstinada Creación, este programa de Hechos de Atlisco, donde hablamos de las mujeres que tienen una gran responsabilidad también con ellas mismas y que aportan a la sociedad cosas muy padres. Hoy tenemos una invitada especial, ella es Dora Iglesias y bueno, no es de Atlisco, sin embargo radica aquí y tiene un tema muy importante que te puede interesar, así que acompáñanos esta mañana. Y bueno, como ya les había comentado, tenemos aquí a Dora Iglesias. La verdad es un gusto estar presentándola porque ella tiene un tema súper importante y bueno, vamos a conocer sobre ella rapidísimamente porque ella es licenciada en Comunicación y máster en Desarrollo, Cooperación por la Universidad del País Vasco, máster en Igualdad y Género en ámbito público y privado por la Universidad Jaume I en Castellón, España, y fue cooperante con Naciones Unidas en el Foro Nacional de la Mujer en Guatemala tras los acuerdos de paz en 1997 para la consolidación del empoderamiento femenino y la construcción de una agenda feminista. Reside en México hace más de 7 años y ha estado participando con diferentes dependencias, tanto privadas como gubernamentales. Así que Dora, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es un espacio que te había estado esperando. Eres una persona de verdad muy fuerte y que tienes unos conocimientos muy grandes. Muchísimas gracias, Esme. Buenos días a todos y a todas y gracias por invitarme. No, para nosotros de verdad es un gusto. Y bueno, hay un tema bien importante aquí en Atlisco que se está moviendo y que me da, pues la verdad, mucho orgullo de estar a un lado de ti, porque eres, te digo, la verdad tiene un tema importantísimo sobre mujeres y bueno, se ha movido ahorita en el municipio una agenda para la igualdad y contra la violencia de género. Entonces ella hace la iniciativa, hace realmente todo esto donde lo pone en puntos más bien certeros para llegar así a nuestros políticos y a la sociedad. Cuéntanos sobre esto. Bueno, pues ya nos pilla un poquito el tiempo, ¿sí? Y veíamos en un grupo de amigas de aquí de Atlisco que sí faltaba un tema muy explícito en cuestiones de igualdad y contra la violencia hacia las mujeres en lo que eran las campañas electorales, ¿sí? Veíamos que había agenda cultural, había agenda animalista, que evidentemente son muy importantes, ¿sí? Pero faltaba el tema de igualdad. Entonces, entre una amiga, Adriana Celis, de Puebla, y yo, hicimos el texto, después lo socializamos. Ya es complejo realizar un poco la redacción, ¿no? Entonces dijimos, nos comprometemos a hacerlo nosotras dos, lo socializamos después entre varias amistades, dieron sus puntos de vista y finalmente dijimos vamos a trabajarlo como una carta compromiso para que candidatos y candidatas se comprometan precisamente a que cuando estén en un puesto de elección popular pues cumplan con esta agenda para la igualdad y contra la violencia de género. Eso es bien importante. Yo creo que partimos de una información muy clara desde tu punto de vista, pero tenemos en la agenda que si ustedes entran a internet, es un formulario de Google y a la página de Facebook que se llama Agenda de Igualdad, encontrarán, les digo, este formulario, pero hay algunos puntos en los cuales son demasiado formales, entonces para la sociedad que la verdad pues desconocemos del tema, entonces ¿cómo lo podríamos a lo mejor aterrizar y cuál sería como un ejemplo para que nosotros estemos más aterrizados de qué significa esto de la igualdad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre hombres y mujeres o realmente no hay diferencia? Porque hay que puntualizarlo. De acuerdo. Bueno, en primer lugar sí tenemos que comentar que el objetivo es precisamente construir la igualdad. Entendemos que vivimos en una sociedad formalmente igualitaria, ¿sí? México tiene una normativa, unas leyes muy completas en estos temas, tanto en la igualdad como la violencia de género. Sin embargo, eso como que no aterriza en lo que es la vida cotidiana, no hace que vivamos esos derechos de igualdad y una vida libre de violencia en diferentes ámbitos, en la familia, en el trabajo, en la política, etc. Entonces pensamos que nos tenemos que involucrar la sociedad civil y también, como digo, los candidatos y candidatas una vez que estén también en el puesto de decisión.
Y sí es verdad, la agenda tiene unos puntos como, son muy generales, pero utilizan una terminología pues como muy, ¿no?, muy jurídica a veces, etcétera, ¿no?, muy sociológica. Entonces sí creemos que necesitamos familiarizarnos con estos términos, porque es la manera también de que cuando alguien nos expone en un programa, por ejemplo, electoral, o en un programa político, en una agenda política, estos términos, entender en qué consisten, ¿no? Claro, eso es muy importante para toda la gente. O sea, claro, yo creo que los que están ahí atrás, y afortunadamente pues tenemos a personas, hombres y mujeres, necesitan saber exactamente algunas terminologías en las cuales no estamos inmersas. Sin embargo, ya es que lo habías comentado también todo este tiempo en lo de agenda de igualdad, que sí es un derecho. Y esos no los conocemos, así que Dora hoy está para compartirnos sobre esto. Y me comentabas qué es eso de la igualdad, ¿no? Bueno, pues la igualdad en este sentido, bueno, es como si fuese un banco de 3 patas, ¿sí? Es la igualdad de trato, la igualdad de oportunidades y la igualdad de condiciones. Entonces, bueno, pues vamos a poner un ejemplo. Estamos en plena campaña electoral y, bueno, pues en este momento tenemos el principio constitucional de la paridad de género, ¿sí? Pero desde el principio no fue una realidad la participación política de las mujeres. Había como ciertos obstáculos, ¿de acuerdo? En México, desde mediados de 1824, ya hubo mujeres sufragistas, sí, fueron bastante pioneras ustedes aquí en México, ¿sí?, que reclamaron precisamente esos derechos políticos, ¿sí?, pero no cuajaron, ¿de acuerdo? Siempre había algún pero, ¿no?, alguna excusa, y generalmente siempre se relacionaba con el hecho de que las mujeres no estaban preparadas. No. En 1916, por ejemplo, Hermila Galindo plantea en la Asamblea, en el Congreso Constituyente, para formalizar y ya elaborar la Constitución de 1917, también dice: disculpen, pero estamos nosotros aquí y también queremos, ¿no?, tenemos derecho a estos, bueno, pues a los derechos político-electorales. Pero pues en 1917 la Constitución deja el sufragio censitario exclusivamente para los varones mayores de edad. Bueno, a lo largo del tiempo sí hay como casos excepcionales, ¿no? Nos encontramos con Elvira Elvira Carrillo Puerto, que es bueno también conocer a estas mujeres por su nombre, que en 1923 consigue ser diputada, ¿de acuerdo? Pero como digo, son casos excepcionales. De repente tenemos también a... Tengo aquí mi choleta, disculpen, así se dice en mi país. Tenemos a Aurora Mesa Andraca, que en 1938 se convierte en la primera mujer presidenta municipal a nivel de América Latina. O sea, como digo, México también es pionero, en Chilpancingo, Guerrero, ¿sí? Pero no va a ser hasta el 17 de octubre de 1953 que las mujeres, ¿sí?, se ganan, conquistan, obtienen el derecho al voto con el sufragio universal también como derecho constitucional, ¿de acuerdo? Y de repente, bueno, pues esos derechos político-electorales, ¿qué significan? Que yo puedo votar, pero también ser votada. Y sin embargo la inercia, ¿sí?, esta inercia bueno, pues en la sociedad en la que nos encontramos, en la que ha puesto unas reglas del juego, no en la ley, pero sí pues de costumbres, por ejemplo, sí, que se piensa que el ámbito político es una cosa de varones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, desafortunadamente, sí, ¿no? Mucho, y bueno, apenas están cambiando las cosas, incluso aquí en el municipio, y ya lo estamos viendo todos. Claro. Entonces, es curioso porque generalmente son más mujeres las que votan, ¿sí?, las que ponen su voto en la urna, sin embargo, no salían en las papeletas, sí, ¿no? Y salvo, como digo, algunas excepciones. Lo que se tenía que conseguir entonces era que realmente las mujeres tanto votaran como fueran votadas, ¿sí? Y empiezan en los años 90, a nivel internacional ya se empieza a cuestionar todo esto. Y si se dan cuenta en los puntos de la agenda, se comenta que hay que hacer diagnósticos, ¿sí?, con perspectiva de género. Claro. Esto en la perspectiva de género, ¿qué significa? Que a nivel social nos preguntemos, ¿quién hace qué? Esa es la pregunta clave. ¿Quién hace qué?
Entonces, si nos damos cuenta que quién hace qué, las mujeres hacen las tareas del hogar, sí, y los hombres, los varones, hacen las cosas públicas, ¿sí? Entonces dices, ¿y esto por qué? No es una ley natural, no es una cuestión de que los varones son los únicos que pueden hacer esto, ¿no? Entonces ya empezamos a cuestionarnos y decir que esto en realidad tiene que ver con un tema de género, que se nos asignan, ¿sí?, por el sexo con el que hemos nacido, ¿sí?, a las mujeres se nos asignan unos roles y unas características y a los varones otros. Claro. ¿Sí? Los varones son sujetos públicos, ¿sí?, y las mujeres son seres de su hogar. Bueno, afortunadamente eso ya cambió un poquito, no lo puedo decir 100%, pero algunas personas somos afortunadas en decir, conocemos a un hombre que al menos mete tantito las manos a la cocina o a cuidar a los niños que, bueno, los niños que tengan en casa. Entonces, afortunadamente han cambiado un poquito las cosas, pero nos hace falta mucho más, ¿no? Claro. También por eso ese es el número 1 de la agenda de igualdad que estamos proponiendo, justo esta iniciativa apartidista y civil que ha creado Dora, en la cual estamos sumadas otras más mujeres, pero lo importante es que ustedes conozcan sobre estos términos, ¿no? Entonces, de ahí está la parte de igualdad. ¿Qué más sigue en esta agenda? De acuerdo. Entonces, primero hacemos la pregunta esa, ¿quién hace qué? Y vemos números. ¿Sí? Sí. Es curioso, por ejemplo, si vemos fotografías antiguas del Congreso, de aquí de México, de España y de Madagascar, da lo mismo, ¿sí? Esto es algo internacional, ¿sí? Es universal. Como los derechos humanos, que deberían ser universales, pero todavía no los gozamos igualmente mujeres y hombres, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos una foto del Congreso de hace 30 años, pero también de los años 70, nos encontramos que todos son varones, ¿sí? Sí. Todos encorbatados, su traje es sastre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un reflejo de la sociedad, Sí. ¿de acuerdo? Lo que nos interesa entonces es empezar a promover que realmente las mujeres accedan tanto al voto como a estar en esas planillas. Entonces, en los años 90, en México, se empiezan a trabajar lo que se llaman las cuotas, ¿sí? Al principio solo es una sugerencia, ¿no?, a los partidos políticos, que les dicen, oigan, venga, pórtense bien, ¿no? Pongan a alguna mujer de vez en cuando. Pero Okay. después ya empieza a ser de manera obligatoria. Y es una cuestión en que dicen, bueno, primero se hace 70-30, no puede haber más del 70% de varones. uno de los sexos, en este caso sería varones, porque son los que, ¿no?, ya tenían el 100%, y el 30%, no puede haber menos del 30%. Después, unos años después, se habla del 40-60, no más de un 60 y no menos de un 40, ¿sí? Pero en el 2014 se plantea, no, esto es ya un principio constitucional, ¿de acuerdo? Y entonces es paridad. Sí. Eso significa 50-50. Eso está perfecto. Y Claro. en eso es lo que estamos actualmente. Claro, sí. Por eso ya Entonces, vemos por ahí muchas cosas. Y por eso eso se aprobó en el 2014, pero hasta el 2018, que fueron las elecciones, es cuando por primera vez se pone en práctica, ¿sí? Se ocurrió que muchos partidos políticos, yo he tenido la oportunidad de capacitar en temas de participación política a mujeres militantes de distintos partidos políticos de aquí de Puebla, pues decían, madre mía, si es que no tenemos mujeres, es que no se quieren postular, ¿no? De nuevo, después comentaré un poquito por qué, ¿no? Porque, como digo, la igualdad es la igualdad de oportunidades, y la oportunidad estaba en ese sentido, la paridad. Ya tienes la oportunidad, sí o sí vas a estar ahí, Ok. ¿no? Tienes la oportunidad de que se te contemple para estar en el listado, ¿sí? Sí. Pero además necesitamos las condiciones y la igualdad de trato. Y la igualdad de trato se refiere, por ejemplo, a que no se te discrimine ni se te violente. Y es importantísimo, porque desgraciadamente luego se tuvo que legislar sobre temas de violencia política en razón de género, ¿sí? Por el maltrato a las mujeres. Sí, ¿no? Entonces, bueno, porque muchas veces como que se nos sigue viendo como extrañas dentro de Sí. ese ámbito de la política, porque se sigue pensando que eso es un espacio solo de varones. Y también que no están completamente capacitadas, ¿no? Cosa que no es verdad. Hay personas Claro. que sí, obvio hay personas también que no. Como también hay en Los varones. Eso es, O sea, exacto. Porque ¿no? al final es una cuestión de a iguales méritos, iguales resultados, ¿de acuerdo? Y ahí es donde se tiene que trabajar. También es verdad que muchas veces cuando hay mujeres que ya están en política, ¿no?, en su cargo de elección popular, de repente hay una de ellas que comete unos errores garrafales y da la impresión que los cometemos todas,
todas, ¿no? Y ojo, como dice Amelia Valcárcel, que es una filósofa española que, bueno, pues a mí me gusta mucho leerla y escucharla en sus conferencias, las mujeres también tenemos derecho al mal, ¿sí? Es decir, tenemos el derecho a ser electas y a hacerlo tan bien o tan mal como cualquiera de los hombres que están ahí, ¿no? Sí, claro. Como humanas podemos equivocarnos. Lamentablemente que cuando alguien lo hace, ya ven, era mujer, ¿no? O no sé si han escuchado este comentario mexicano, no sé si lo has escuchado ahora, que dice, pues es mujer la que va manejando, y tú dices, oye, pero también los hombres, hay hombres que manejan horrible, ¿no? Sí, y eso claro. no se le dice nada. Entonces, parte también de cómo lo ve toda la sociedad, incluso, que habías platicado, importante, la cultura que tenemos acá en México, ¿no? Bueno, la cultura machista es, como digo, desgraciadamente, universal. Es totalmente universal. Pues bueno, esto es bien importante. A mí me encanta estar aquí con Dora. Para mí, de verdad, es un honor tenerla aquí en la Casa del Pagador. Recuerden que estas son nuestras transmisiones de Hechos de Atlisco. Así que en unos minutos más regresamos. Vamos a un corte comercial. Están en Obstinada Creación. Escuchar historias puede hacer que viajes a mundos desconocidos, sin maletas y sin tener que salir de casa. Pero eso sí, un viaje que puedes hacer con toda tu familia. Cada domingo una nueva aventura. Un viaje a la creatividad, la diversión y el aprendizaje, donde la narración es la nave y la imaginación es el inmenso océano a explorar. Disfruta con nosotros cada domingo en punto de las 8 de la mañana por Hechos de Atlisco. Habrá una vez en casa. Soy Carlos Paredes y los invito a que sigan viendo Notas Literarias, que a partir del 7 de marzo será transmitido cada 15 días. No se lo pierdan y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. La jabonería Xochiluit te ofrece una gran variedad de productos orgánicos artesanales para el cuidado de tu piel, extraídos de las hierbas, flores, raíces y semillas, 100% naturales que nacen en nuestro Atlisco de las Flores. Encuéntranos en nuestras 2 sucursales, Cabrera, el hogar de las plantas, en el interior del vivero Xalpatlaco, y en Avenida Hidalgo, número 102, en el centro de Atlisco.
Nada Creación, espero que se le estén pasando súper bien en esta mañana, estén desayunando algo súper rico allá en su casa y recuerden que estamos con Dora Iglesias y bueno, ya tenemos la paridad de género acá en México y bueno, cuéntanos cómo está ahorita surgiendo esas oportunidades políticas para las mujeres. Bueno, ya como les digo, ¿no? Ya están obligados los partidos políticos a que el 50% de los puestos en diferentes espacios como el Congreso de Diputados, para senadores y senadoras, para regidores y regidoras, también para presidentes municipales y presidentas municipales. Sí, ya tiene que ser mujeres 50, y hombres otros 50%. Bueno, pues sin embargo se sigue necesitando trabajar y sensibilizando mucho el tema porque todavía nos falta la igualdad de condiciones y la igualdad de trato. Desgraciadamente, sí, bueno, pues vivimos en una sociedad machista, ¿sí? Necesitamos, bueno, pues que se reconozca que sí tenemos ese derecho a ejercer el derecho político electoral, que estamos ahí porque formamos parte de esta sociedad y porque además nos merecemos estar ahí también, porque es una cuestión de, cuando dicen no están preparadas, es curioso, porque, por ejemplo, en México y aquí en Puebla, más del 50% de los estudiantes del estudiantado en preparatoria y universidad, sí, son mujeres, sí. Más del 50%. Ya no pueden decir que no estamos preparadas. Claro. Estamos ya pasando. Sí. Entonces, por encima, ¿no? Incluso de la media de los varones. Entonces, bueno, pues ahorita ya es hora de estar en esos puestos, de demostrar que tenemos el talento, ¿no? Y las capacidades para ejercer nuestros derechos político-electorales. Hay que trabajar mucho la sensibilización para erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito político y luego también hay que trabajar esas condiciones, ¿no? en las que las mujeres socialmente se encuentran para que no tengan obstáculos, ¿no? Como es el techo de cristal, por ejemplo, la dificultad, ¿no? Que hay a la hora de compaginar un puesto político con las responsabilidades familiares. Por lo tanto, ya se tendría que trabajar la corresponsabilidad, ¿no? Sí, el cuidado de hijos, de hijas, de personas dependientes, ¿no? Bueno, pues ya vivimos en una sociedad en la que hay más personas mayores, ya también hay que, ¿no? Pues se nos alarga nuestra vida y muchas veces, bueno, pues hay personas dependientes que hay que atenderlas y que eso es una responsabilidad no solo de las mujeres, sino también de los varones de la familia, ¿no? Sí, porque definitivamente ahorita todavía vas a trabajar, regresas, haces comida, hay que darle de comer al hijo, a lo mejor al abuelito y así, y todo recae con que los dos hombres están trabajando, digo, la pareja, ¿no? Hombre-mujer, y se sigue yendo para la mujer, ¿no? Entonces, oye, pero los dos venimos cansados o en el caso de las amas de casa, que están todo el día y todavía, pero tú eres la que me debes de servir. Claro. Entonces son unos detallitos que de repente pues no están tan padres aún. Digo, ya hay un poquito de reformas, yo creo que un 10%, la verdad, yo no tengo cifras, por eso hablábamos de diagnóstico, también de algunas formas de vida. No estoy segura en este momento, pero más adelante lo sabremos. Y bueno, esa es parte que se va manejando en las casas y que debemos de cambiar, ¿no? Ajá, claro, por eso se llama eso de la doble o triple jornada laboral, porque aquí, por ejemplo, en México, sobre todo en ciertas comunidades, ¿no? Además del trabajo, del empleo, ¿sí? El trabajo fuera de casa, el trabajo en casa, también se le tiene que añadir todo ese trabajo comunitario que muchas mujeres siguen practicando, ¿no? en sus comunidades. Cuando hablas de los diagnósticos, pues uno de los puntos de esta agenda son diagnósticos con perspectiva de género. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que hacer visible de nuevo esa pregunta, ¿quién hace qué? Y eso se plantea con datos desagregados por sexo. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres en diferentes actividades, en diferentes aspectos, ¿no? Y de esa manera, cuando vemos que sucede que hay más hombres o más mujeres en un lugar o en otro, que eso es lo que se denomina, por ejemplo, brecha de género, ¿sí? Empezar a hacer ese análisis cualitativo. Los números serían cuantitativos y las características de por qué sucede eso, el origen, la causa de toda esa situación, sería ese análisis cualitativo. Y
Y sí, se lo estamos planteando tanto a los candidatos como a las candidatas, porque es necesario conocer esa realidad, ¿no? Si no, no la vamos a poder transformar, no la podemos cambiar, ¿no? Nos mantenemos en el tiempo así como por costumbre, ¿no? Y muchas veces cuando la gente dice, bueno, es que eso siempre ha sido así, ¿y ha sido así por ley natural o ha sido así por, ¿no? Pues, lamentablemente por algunas decisiones, no quiero decir algunas otras palabras, ¿no? Y es por decisiones que, ¿sabes qué? A mí me vale lo que tú pienses o lo que hagas, yo sigo actuando de esta forma, y no hablo solamente en casa, sino de la sociedad. Entonces está muy fuerte eso. Y bueno, Nora, cuéntanos a lo mejor algunas cosas, unas brechas históricas que son importantes también dentro de la paridad de género que habías comentado. De acuerdo. Bueno, es que luego nos pueden preguntar, ¿y esta agenda para qué? O sea, ¿qué es lo que quieren conseguir, no? Bueno, pues la paridad de género en el ámbito político ya está, y al final, bueno, pues esta lucha de mujeres, esta lucha, podríamos decir, bueno, yo diría feminista, ¿sí? Es porque, bueno, pues si nos preguntan qué es lo que quieren, bueno, queremos la mitad de todo, paridad en todo. Ya hemos trabajado la paridad en el ámbito político, ahora resta la paridad en el saber, y eso, por ejemplo, bueno, pues podríamos ver los números, ¿no? De cuántas mujeres y cuántos hombres, por ejemplo, son catedráticos y catedráticas, rectores de universidad, creo que solo hay un 14% de rectoras en todo México. Doctoras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué sucede? ¿Y de qué manera podemos lograr esa paridad también, ¿no? El 50-50 en el saber, en la universidad. Otro ámbito de la paridad que necesitamos conseguir, pues además de la paridad política, además del saber de la economía, ¿qué ocurre en los bancos, ¿no? En el Banco Mundial o en las grandes empresas, ¿no? ¿Qué sucede, ¿no? Pues ¿quién ocupa esos puestos de decisión? En la creatividad, la cultura es fundamental, ¿no? Porque a través de la cultura pues transmitimos, ¿no? Mensajes que generan ese imaginario colectivo, esa forma de ver el mundo, ¿no? Las cosas son así porque tienen que ser así o porque nos han dicho que son así, ¿no? Y también los medios de comunicación que generan ¿no? esa opinión, esa masa crítica, también es fundamental, ¿no? Generalmente los medios de comunicación están en manos de varones, ¿no? Y por último podríamos decir incluso la religión, ¿no? Sí, la religión católica, pues ¿quién es el que ocupa el máximo, ¿no? Nombramiento a nivel mundial, ¿no? Para no meternos en tanto detalle. Definitivamente sí es un tema en el cual pues nos incluye a toda la sociedad. No lo digo porque a veces hay madres de familia que están a cabeza de toda su casa y no se le da el peso que debe, y sí tiene el conocimiento, pero de repente se va por otro lado. Hablaste de un tema bien importante. ¿Para ti qué es el feminismo, Dora? Bueno, pues... Y bueno, perdóname que te interrumpa, pero también tenemos que recordar que todo esto ya está plasmado en leyes, que hay que aprender un poquito a leer, que es lo que tenemos en nuestro México, en nuestra Constitución, y también lo digo porque hay que aterrizar simplemente realmente cuál es la palabra y que de repente hay otros movimientos. Entonces vamos con tu respuesta, que es muy importante, que es el feminismo. Bueno, pues el feminismo es un movimiento crítico y político. Cuando digo crítico es que analiza, ¿no? La realidad desde un posicionamiento crítico para entender cuáles son las causas, ¿no? de la desigualdad en la que tienen que vivir mujeres y niñas, ¿sí? Y es político porque busca transformar, ¿sí? No se trata de transgredir, no se trata de hacer bronca, ¿no? Sino de conseguir la igualdad, ¿sí? En derechos, en oportunidades, en condiciones entre mujeres y hombres, ¿no? No es una lucha de sexos. Eso es lo que me encanta, y de verdad yo por eso admiro muchísimo a Dora, porque dice ella una frase súper contundente, que ser feminista no es transgredir, sino realmente es transformar, y eso pues sí es un impacto, porque pocas personas lo pueden decir tal y como es. Entonces hay que a veces aprender a ver más allá de ese ojo que a veces las noticias sí dan, y afortunadamente nos empapamos de qué es lo que está pasando alrededor, pero
realmente no es eso, ¿no? Los fundamentos son otros y eso es bueno que lo sepamos como sociedad, ¿no? Dora, ¿algo más que quieras compartirnos sobre de esta agenda? Que yo creo, no sé si sepan por ahí, pero afortunadamente esto se hizo de una semana atrás, bueno, 2 ahorita, ya 2 semanas atrás, y hemos corrido rapidísimamente, afortunadamente ya se tienen varias firmas de casi todos, o sea, nos falta nada más un 1% de las firmas de lo que son candidatos de presidencia y de diputados locales y federales. Entonces, la verdad creo que es un avance guau, o sea, que nosotros ni siquiera lo alcanzábamos, ni lo teníamos como en las vistas de vamos a llegar tan rápido o vamos a hacer tal cosa. ¿Algo más que nos quiera aportar sobre el tema? Bueno, pues la primera fase ya la hicimos, ¿sí? Queda trabajar este texto, este comunicado, esta carta compromiso que han firmado la mayoría de los candidatos y candidatas aquí en el municipio de Atlisco. Tenemos también el formulario de Google, como decías antes, para que lo firmen, y lo pueden firmar hombres y mujeres, ¿sí? Necesitamos que nos impliquemos todos y todas, porque como hemos dicho, la igualdad la construimos entre todos y todas. Y es fundamental que firmen, sobre todo porque después de las elecciones, esto no se queda aquí, ¿sí? No es solamente que firmen esta carta compromiso, sino que una vez que ya pasadas las elecciones se sepa quiénes se han quedado, ¿no? en los puestos de decisión, vamos a empezar a trabajar mesas, ¿no? por ámbitos, estos ámbitos de la paridad de la que estábamos hablando antes, porque bueno, pues lo que queremos es la mitad de todo. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos que trabajarlo, plantear propuestas y comentarles al presidente o la presidenta que quede en el municipio y a todos los candidatos, diputados y diputadas, comentarles, bueno, pues estas cuestiones se están planteando en el municipio de Atlisco y queremos que nos escuchen y que nos apoyen precisamente a impulsar esta agenda. Afortunadamente ellos ya se han comprometido y esperemos que así sea, ¿no? Que hemos quedado en un acuerdo que si en caso de que no llegaran a ese puesto, pues sigan en el apoyo y en contacto totalmente con nosotros. Veremos qué es lo que sucede atrás de toda esta candidatura que quieren obtener y si realmente están comprometidos con la sociedad. Y pues es muy importante. Te agradezco, Dora. Me gusta muchísimo tu tema, de verdad, como lo había mencionado, creo que pocas personas están capacitadas para esto. Recordemos que ella ha dado capacitación no solamente en México, en diferentes estados de la República, sino también internacionalmente. Has estado por acá, por allá con este tema que es muy fuerte y que traes toda la información en tu cabeza y en los libros y en todo lo que has hecho. Entonces para nosotros es un honor que nos estés acompañando. Muchísimas gracias a ustedes. Pues muchas gracias. Chicos, recuerden que estamos en Obstinada Creación. Por favor, súmense a esta iniciativa. Es algo muy padre. Y también pueden ustedes encontrar, ahorita vamos a pasarles aquí un link para encontrar lo que es la agenda de igualdad de Facebook, y ahí ustedes pueden encontrar más información, a qué candidatos se les ha hecho esta invitación, y también síganos aquí en Hechos de Atlisco, que tenemos información súper padre. Esto es Obstinada Creación. Yo les mando un saludo a todos allí en sus casitas y les doy la más cordial y feliz fin de semana para que les vaya increíble, y también a toda mi producción, muchísimas gracias. Nos estamos viendo muy pronto. Bye bye. Bye. Y bueno, ya regresamos aquí a Obstinada Creación. Espero que estén muy rico desayunando en sus casas. Y bueno, tenemos ese tema súper importante con Dora Iglesias, que para mí es un gusto, como ya les había comentado. Y es importante decir que ahora ya tenemos la igualdad de... Ya se me olvidó. ¿Qué era? De oportunidad. Sí, hasta ahí voy, pero lo voy a retomar.